Amiga, amigo, un saludo a la distancia, a donde quiera que estés viendo este video. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Este es el video parte número 2, ¿verdad? Donde digo yo, ¿verdad? Que el ser humano, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Este, pues provocando, ¿verdad? Ah, no queriendo hacer caso a Dios, ¿verdad? No queriendo hacer caso a Dios, ¿verdad? Y bueno, esto es en verdad lo que pasa, ¿verdad? En lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la Biblia, y bueno, aquí aparte unos versículos que les quiero leer, ¿verdad? Y ustedes ahí con su Biblia lo van a mirar, por favor, apunten los versículos de los capítulos que le dé de los libros, y luego ustedes, si quieren después, los pueden ustedes mirar en su Biblia. Que dices que no tienes Biblia, pues puedes bajar una en tu celular, en tu tableta, en tu laptop, en tu computadora, ¿verdad? Qué sé yo. Y bueno, ahí la puedes bajar la Reina Valera 1960, que es en la que te estoy hablando. Yo le tengo más fe a la 1602, ¿verdad? Purificada, que es también la Reina Valera, que es un poco más mejor, pero de igual manera, entendiéndole tú a esto, es lo mejor, ¿no? Porque sí, de verdad, créeme que si estamos ahorita ya a un paso de irnos, pues para que lo entiendas y no te quedes, ¿no? Para que lo entiendas y no te quedes, ¿verdad? Bueno, este es de verdad lo que te quería decir. Y ya de esto, bueno, voy a pasar directamente esto es directamente a parte 2, ¿ok? Bueno, dice en Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ok? 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Bueno, voy a hablar algo aquí referente a eso. Quiero decirte que si Jesús de Nazaret era un bebé especial, un niño especial, un hombre especial, claramente que no tenía pecado, que no conoció pecado de él mismo, bueno, entonces quiere decir que él no ocupaba bautizarse porque eso era para arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, entonces él no tenía de qué arrepentirse. Y bueno, entonces dirás tú, bueno, entonces ¿por qué lo recibió? Bueno, él lo recibió porque para nosotros, ¿verdad? Ese es el evangelio del reino. Para nosotros, en el evangelio de la gracia, ¿verdad? Él tenía que cumplirlo. Tenía que cumplir, ¿verdad? Directamente la circuncisión, ¿verdad? Como todos los hombres, en los varones, y bueno, en todo, ¿verdad? Ser humano, el bautismo de agua como arrepentimiento. Y dirás tú, y bueno, ¿y eso? Bueno, eso es ¿para qué? Para que Él estar completo nosotros en Él. Ya estando nosotros en Él, nosotros no tenemos que bautizarnos con agua, no hacernos circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando creemos por fe, no con obras, sino nomás fe, bueno, pues ya somos ya completamente en Él, no ocupamos nada. Él cumplió con la ley, Él cumplió con todos los reglamentos que se ocupaban para que ya nosotros no lo hiciésemos, ya para que nosotros seamos en Él, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que quería explicar ahí. Ahora, dice directamente en el 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, eso lo dijo, ¿verdad? Para que todo aquel que lo oyera, bueno, pues que supieran ellos, ¿verdad? Que él iba a ser el mandamás, que él iba a hacer, que hicieran su voluntad de él. ¿Por qué? Porque en él, ¿verdad? Dice una vez más, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fíjense bien, ¿eh? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Qué espíritu? Bueno, el Espíritu, ¿verdad? Que entró en él, ¿ok? Que entró en él. Bueno, ahora dirán ustedes, por fin, ¿lo ocupaba o no lo ocupaba? No. Para eso que iba a ir en las pruebas, sí ocupaba, porque él no era Dios. ¿Okay? Jesús no era un Dios. Jesús era de carne y sangre, y Dios es
espíritu. Entonces no puede ser un Dios en carne y sangre, ¿ok? Tiene que ser un Dios en espíritu, ¿ok? Bueno, entonces el que bajó en él, ese sí es espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Ok, ahora dice en el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13, dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Fíjate, si hubiera sido Dios, bueno, pues de nada, ¿para qué iba a ser tentado? O si era un espíritu, ¿para qué iba a ser tentado? Si lo que le iba a hacer era en el cuerpo físico, ¿verdad? Era en esta materia de carne y sangre, ¿ok? Dice, y era tentado por Satanás, y lo dice, y estaba con las fieras y los ángeles le servían, ¿ok? Por ser hijo de Dios. No era Dios, era hijo de Dios. Por eso yo en los videos que he subido, cuando les digo que María era madre de Jesús, el hijo de Dios, mas no madre de Dios. Y las personas, al menos de donde yo vengo, rezan, ¿verdad? O ahí hacen rosario hablando de María, Madre de Dios. Así es de que no es Madre de Dios, es Madre del Hijo de Dios, ¿ok? 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino o la doctrina, ¿verdad?, de Jesús era, ¿verdad?, directamente las buenas nuevas del reino, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque él era, ¿verdad?, el rey de reyes, el señor de señores, el que iba a reinar con ellos por 1000 años, a como ellos querían, cuando directamente se les presentó, ¿verdad? Jesús de Nazaret, el verdadero Hijo de Dios, y no creyeron en él, ¿no? Bueno, entonces 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, aquí dice directamente Jesús de Nazaret, dice en el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué se había cumplido? Bueno, porque ya estaban las puertas del cielo abiertas. ¿Para qué? Bueno, para que fuera Él a reinar por 1000 años, ¿verdad? Como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, y dice, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, claramente, ¿verdad? Y luego dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjate bien lo que dice, arrepentíos. Voy a empezar con arrepentíos. Bueno, arrepentidos, muchas personas dicen, oh no, es que yo me arrepiento de cada pecado que cometo y ya, yo sé que me lo perdona, o voy y comulgo y ya con eso me lo perdona el Padre, y el Padre tiene autoridad para que me perdone los pecados. Mentira, eso es mentira. Mira, cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo a Pedro fue exactamente allí, cuando le dijo, ¿verdad?, que iba a predicar el Evangelio del Reino. ¿Ok? Iban ellos 11 a predicar el Evangelio del Reino, las buenas nuevas del Reino. ¿Y por qué te lo digo esto? Bueno, porque quiero hacer este video a ver si lo alcanzo a hacer, donde dice, fíjate bien lo que dice, ¿ok? El reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquí en la tierra, ¿ok? 1000 años con Cristo. Y el reino de Dios es allá, en su gloria. Entonces son dos reinos. El primer reino es el reino para los judíos, para el milenio, ¿verdad? Por 1000 años, ¿ok? Ese es el reino de los cielos, ¿ok? Y el reino de Dios es allá, ¿ok? Es allá en su tercer cielo. Bueno, en su cielo, para que no vayas a decir, ¿y cuál es su tercer cielo? Lo sé, pero ya sería más grande el video, ¿ok? El apóstol Pablo nos dice que él fue al tercer cielo. Bueno, ah, entonces, ¿qué les decía a él? Que se arrepintiesen, ¿verdad? Y que empecé yo a decirles que la gente dice, sí, no es que yo me arrepiento de los pecados que cometo y él me los perdona. Bueno, pues no, no es así, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano siempre, siempre está pecando, siempre. Mientras esté en este cuerpo de carne y sangre, siempre va a estar pecando. Entonces, ¿qué es arrepentidos entonces? Arrepentidos quiere decir que te arrepientas de la manera que vives, de la manera que tú piensas, porque tú piensas
que hay pecados que no son de muerte, porque tú piensas que hay pecados que están bien chiquitititos, que no cuentan, porque dices tú, yo, es más, yo ni peco o yo casi ni peco, ¿verdad? Peca más aquella, más aquel, y la Biblia nos dice a nosotros que con un solo pecado te haces acreedor de todos los pecados y ya eres muerta, ah, muerto en tus pecados. ¿Ok? Dice la Biblia que ah, los pecados se pagan con la muerte. ¿Ok? Bueno, entonces, directamente lo que quiere decir es que te arrepientas de tu manera de pensar. Y si te arrepientes de la manera de pensar, es cuando vas a creer a la verdad. Por eso dice primero, arrepentíos, después creed, ¿verdad? En el Evangelio. Ahora yo te digo a ti, arrepiéntete, ¿verdad? De tu manera de pensar, de la que ya te expliqué, y cree en el Evangelio, pero no del reino, sino en el Evangelio de la gracia, ¿ok? Y es por fe, tú lo vas a recibir nomás por fe, pero tienes que arrepentirte de tu manera que tú vives, de la manera que tú eres, diciendo, no, es que yo no peco, es que yo ni peco, es más, pues ¿de qué me voy a arrepentir? No, es que no te arrepientas de los pecados que cometes directamente, arrepiéntete de la manera que tú eres. ¿Para qué? Bueno, para que entiendas que tú estás muerto en tus pecados, que necesitas de la sangre de Cristo, ¿ok? Él derramó su sangre para el perdón de todos los pecados, pero siempre y cuando vengas a Él. Si no vienes a nacer en su santo nombre, bueno, pues quiere decir que tú no eres limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque no creíste a la verdad. ¿Ok? Bueno, entonces eso es directamente lo que nos da a entender cuando dice arrepentíos, es de tu manera de pensar y creed en el evangelio. Bueno, en este caso, ¿verdad? Él dice en el del reino, porque ellos iban a arrepentirse e ir al reino. Por eso Pedro podía perdonar, podía mirar quién podía pasar y quién no, porque iban a ir al reino 1000 años con Cristo, ¿ok? En el milenio, ¿ok? No iba a ser para allá al nuevo tabernáculo, al verdadero tabernáculo que está en los cielos. No, esto iba a ser aquí en la tierra, ¿ok? Bueno, entonces ya en la tierra iba a ver mi Señor Jesucristo, quien de todos de verdad creía en su nombre y bueno, sobre las obras que iba a hacer, bueno, para que se mereciera también el cielo donde estaba Dios. Amén. Bueno, ahora voy a hablarte también directamente de Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Fíjate lo que dice. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Claramente dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles, paganos, ¿te acuerdas? Paganos, a los gentiles, se les dice gentiles por paganos, pero cuando ya dejas de ser gentil, es cuando te haces cristiano, ¿ok? Cristiano y no guadalupano, cristiano, ¿ok? Nada más. Dios dice que es nada más el Padre, el Hijo y el Espíritu, que los tres son tres deidades en un solo Dios, nada más, no ocupas de nada más, ¿ok? Dice que es entre el hombre y Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo el que intercede, ¿verdad? El que está en medio, ¿para qué? Bueno, para que pidamos a Dios, ¿verdad? Y que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios, a los que ya somos en Él, nos ve bien, nos ve limpios de pecado, aunque en este cuerpo de carne y sangre sigamos pecando, ¿ok? No igual que el mundo, pero de repente tropezamos, pecamos sin querer y bueno, se nos perdonan los pecados. Ahí sí se perdonan. Cuando no eres en Cristo, no se te están perdonando, se te están acumulando más, ¿ok? Dice 6, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, esto era primeramente, ¿verdad? A sabiendas que Jesús o Jesucristo ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya lo sabía, pero él tenía que seguir la manera en que tenía que ser, ¿no? No sé si se acuerdan del bautismo de Jesús cuando lo bautizó Juan el Bautista, ¿no? Que le dijo, Señor, yo necesito de ti.
y tú vienes a mí que te bautice, Señor. No, no puede ser. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, es necesario que lo hagas. ¿Por qué era necesario? Porque necesitaba cumplir con el bautismo de agua para que ya en el tiempo de la gracia ya no ocupáramos nosotros ese bautismo. ¿Ok? Ok, bueno. Dice 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Bueno, es muy interesante que lo mires así, porque si no lo miras así, lo vas a perder. Estúdialo varias veces y no estudies nomás lo que yo te di. De cada capítulo, ¿verdad? En los versículos que te doy, puedes leer todo el capítulo, aunque te tardes un poquito, pero lo vas a entender mejor. O de perdido 3, 4, 5 versículos atrás de los versículos que te di, 3, 4 versículos, 5 después de los que yo te di, y lo vas a entender mejor, ¿ok? Ahora mira lo que nos dice directamente en Mateo 28, 18. Fíjate bien lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué da a entender con eso? Bueno, pues que el enemigo de Dios, el más grande, no tiene potestad ahorita, no tiene potestad. Es el príncipe, pero no tiene potestad ahorita. ¿Por qué? Porque se le dio a Jesucristo, ¿ok? Entonces dice en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, fíjate bien, una vez más porque quiero que lo entiendas bien. Si quieres, subraya eso. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ok, fíjate lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ok. Bueno, ahora dice 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bueno, entonces él, ¿verdad? Habla, ¿verdad? En los 4 evangelios que él, ¿verdad? Dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios, el que el mundo no conoce, ¿verdad? Esté con ustedes, ¿verdad? Entonces se va Jesús, se va Jesucristo, ¿verdad? En un cuerpo glorificado, se va a la diestra de Dios Padre, pero viene Él en su espíritu viene con todos nosotros, con toda su iglesia, su santa iglesia. ¿Cuándo es cuando surge la santa iglesia? Bueno, la santa iglesia surge, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés. Okay, ahí es a donde surge. Eran 70 los que recibieron ahí el Espíritu Santo, que unos hablaban en lenguas, etcétera, etcétera. Ok, bueno, vamos a ver. Luego de allí nos vamos a ir directamente a Marcos 16, 14. Ahora, ojo con lo que te dije que marcaras ahí, ok, porque acá vas a marcar el otro, ok. Fíjate lo que dice. Marcos 16, capítulo 14, versículo 14, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo de lo que fue, ¿verdad?, en Mateo capítulo 28. La diferencia que aquí, ¿verdad?, lo estaba diciendo directamente Marcos de una manera, y Mateo lo dijo de otra, pero es en el mismo tiempo y para lo mismo, ¿ok? 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acuérdate, allá les dijo que el evangelio del reino, y también les dijo en Mateo, ¿verdad?, que él había recibido de Dios toda potestad, tanto del cielo como de la tierra, ¿ok? Dice 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Oíste? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el 16,
Ráyale allí, porque también lo vas a mirar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, en esto quiero decirte algo. Este es cuando vino a los judíos, Jesucristo, primero fue el Padre, ¿ok? Fue cuando los sacó de Egipto, ¿verdad? Y que los castigó, ¿verdad? Varias veces, pero los dejó 40 años más en el desierto. Después fue el Padre. Después es el Hijo cuando viene, ¿verdad? Y lo niegan, ¿verdad? Niegan que Él sea Hijo de Dios. Entonces ya negaron al Padre y niegan al Hijo, ¿ok? Bueno, entonces ahora te di el análisis más o menos de que veas en cómo es que miras una manera, por ejemplo, en la que fue cuando venían de Egipto, ¿verdad? Que lo sacó Dios de allí. Y ahora, ¿verdad? Cuando Jesucristo, ¿verdad? Antes de morir, junta a sus apóstoles, ¿verdad? Y de ahí empieza su doctrina, ¿verdad? Y empieza directamente, ¿verdad? El Evangelio del Reino y es rechazado por los judíos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver directamente a lo que Él, ¿verdad? Nos da a entender al momento para nosotros, para los de la gracia, ¿verdad? Fíjate bien lo que nos dice Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Ok? Dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, ningún ser humano, ¿verdad? Fuera del cuerpo de carne y sangre, pertenece a este planeta Tierra. ¿Ok? Los que somos en Cristo, vamos a ir con Él, ¿verdad? Para estar por siempre con Él en un nuevo cielo y en una nueva tierra, en la nueva Jerusalén. ¿Ok? Y los que no estemos en mi Señor Jesucristo, vamos a tener que ir al lago de fuego, a sufrir eternamente, ¿verdad? De día y de noche, ¿ok? Por una eternidad, ¿ok? Entonces, claramente nos dice a los que somos de Él, que dice el 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, quiere decir que nosotros vamos a estar con Él allá donde les estoy diciendo, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Bueno, ahora, 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ok? Y os tomaré a mí mismo. Bueno, claramente es el arrebatamiento, ¿verdad? De su santa iglesia, ¿verdad? Ella va a venir cuando ya entre la plenitud de los gentiles, que ya van a ser cristianos, ¿verdad? La plenitud. Bueno, entonces sí, Él viene no a la tierra, Él no pisa la tierra, Él es en el aire, que nos arrebata, ¿sí? Nos arrebata para Él, ¿verdad? Dice 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, en nos da a entender a nosotros, ¿verdad? Que cuando nos agarra, ¿verdad? En el arrebatamiento de su Santa Iglesia, nos va a llevar para con Él, ¿verdad? Vamos a ir directamente a donde está el Padre, al tercer cielo. Y luego, bueno, ya de allí la Santa Jerusalén va a bajar, no directamente a la tierra, pero a una superficie, y bueno, ahí vamos a estar nosotros viviendo mientras pasan los 1000 años, ¿ok? Del reinado de mi Señor Jesucristo. No sé qué más vamos a hacer nosotros, no lo explica la Biblia, pero sí dice que venimos con Él, ¿verdad? Bueno, ahora, dice también directamente aquí en Gálatas 2:7, fíjate lo que dice. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Bueno, este que está hablando aquí es el apóstol Pablo ante Saulo, ¿ok? El apóstol Pablo, ¿ok? Yo no sé si sea el número 12 o el número 13, no quiero entrar en detalles porque muchos dicen que los apóstoles agarraron a otro y bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero el chiste es de que el apóstol Pablo para los
gentiles, ¿ok? Bueno, entonces quiere decir que el apóstol Pablo dice claramente, una vez más, ¿verdad? Que dice que así como dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los que no se hacen la circuncisión, dice, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Quiénes se hacen la circuncisión por mandato divino? Los judíos, nada más, ¿ok? Entonces quiere decir que él dice que Pedro a los de la circuncisión y él a los de la incircuncisión, ¿ok? 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea que a él lo hizo apóstol y ministro del Evangelio de la Gracia. ¿Ok? Bueno, ahora dice 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Gentil es aquel que no es judío y, bueno, el que es judío no es gentil. Pero en este caso, Pablo también viene hasta por judíos, quienes quieran creer a la verdad. ¿Ok? 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, que eran considerados como personas fuertes ahí del cristianismo, ¿verdad? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para con nosotros. Dice, dice compañerismo, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos o a la circuncisión. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver directamente allí, porque no termina nomás allí. Miremos en lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? El evangelio que él predicaba que era, ¿no? Porque a él se le dio el apostolado, ¿verdad? A él se le dio directamente el Evangelio de la Gracia, y ese Evangelio empieza, vuelvo a repetirlo, ¿ok? Desde que es la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés hasta nuestros días, ¿ok? Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice así el 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, que Él nos ha predicado y no dijo que os hemos, ¿ok?, predicado, sino que Él habla de Él solo, ¿ok?, de los apóstoles. Una vez más, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora sí, vamos a ver aquí. Yo te digo, cuando alguien te dice a ti, ¿quieres ser nacido de nuevo en el Señor Jesucristo o en Cristo? Dices tú, sí. Entonces te dice, ¿crees en Cristo? Sí. ¿Verdad? Pero nada más. Entonces hay versículos que te dan nada más. No, es que aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene las epístolas que miras del apóstol Pablo son mucho más que, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, del Evangelio de Cristo, de la doctrina de Cristo. De hecho, ¿verdad? Primera de Juan, etcétera, primera de Pedro y etcétera, ¿verdad? Judas y así, a Santiago, pues ellos también son del Nuevo Testamento, pero ellos siguen yendo a los judíos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo viene a los gentiles. Es decir, que ya vienen todos ellos, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ellos siguen yendo con los judíos y el apóstol Pablo con los gentiles, ¿ok? Bueno, entonces dice él directamente, ¿verdad?, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ok? Bueno, esto lo quiero asumir fácil. Esto es el Evangelio de la Gracia. Esto es lo que el apóstol Pablo predicaba. No nomás eso, sino que son todas sus epístolas. Y de igual manera, ¿verdad? Pues hay mucho entendimiento, porque también nosotros entendemos que no debemos directamente, ¿verdad?, de guardar el sábado, que no debemos de guardar las fiestas, que no debemos de hacer las caminatas como la crucifixión de Jesús,
¿verdad? Que nosotros no debemos de guardar las fiestas de Israel, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces a nosotros se nos da a comer, ¿verdad? Carne de marrano, de puerco, que antes al pueblo de Israel no se las dieron, les decían que no, ¿verdad? Carne de res o carne de hecho sí roja, no la podían comer. Había entre ellos también, tengo por ahí, me acuerdo yo, ¿verdad? Que miré también de la liebre, no podían comer liebre y no pueden comer ellos animales de esos que se comen ahora en China, ¿verdad? Y no sé en cuántos lugares, hasta en México creo que comen así arañas, tarántulas y murciélagos, ratas y ay, guácala, qué tanta cosa, ¿no? Bueno, pero en fin, era el mandamiento. A nosotros también nos viene por decir ese mandamiento, ¿verdad? Que no podemos comer cochinadas, pero sí podemos comer carne roja, ¿ok? Bueno, entonces, cuando él habla, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseveráis, vamos a ver. Bueno, esto quiere decir, ¿verdad? Que yo conozco el evangelio del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo conozco, es un evangelio que es con pura fe, sin obras. Pero, ¿qué pasa si yo voy a una congregación que les llaman iglesias? Y ahí me dicen, no, 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 es que tienes que obrar, es fe más obras, si no, entonces, ¿de qué sirve? ¿Ok? Tiene que ganarte también tú el cielo. Bueno, el apóstol Pablo a mí me dice que es por gracia, que yo lo recibo, es más por fe, ¿no? Entonces, quiero mirar aquí lo que nos dice en el 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, vamos de cuenta que el apóstol Pablo viene enseñando, ¿verdad? Que recibimos la gracia de Dios, ¿verdad? Por nuestra fe, ¿no? Por el oír, creer y tener fe, ¿verdad? Confiar completamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibimos la gracia, ¿ok? Y si yo, por ejemplo, visito ahorita en lo actual una congregación, ¿verdad? Y en esa congregación dicen, no, 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 es que hay que obrar, ¿verdad? Hay que obrar para poder ser salvos. Hay que obrar para mantener nuestra salvación, para no perder nuestra salvación del cielo, ¿ok? Pues están mal. ¿Por qué? Bueno, porque dice el apóstol Pablo, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retienes que eres salvo por gracia, ¿ok? Dice sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, a la luz de la Biblia, claramente me está diciendo que si creo otro evangelio, ¿verdad? El evangelio del reino, donde hay más obras, bueno, que ya no se practicaba en ese tiempo porque ya no había, se había cerrado, se había puesto en pausa, ¿verdad? Hasta que termine el evangelio de la gracia, que viene siendo la plenitud de los gentiles, entre, ¿verdad? Como parte de la Santa Iglesia, mi Señor Jesucristo, vuelve a empezar otra vez. Pero entonces ya no era ese. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ok? 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, quiero decirles de Mateo capítulo 28, ¿verdad? Del 16 en adelante. ¿Qué dijo él? Váyanlos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñándoles lo que asimismo yo les enseñé, ¿verdad? ¿Qué les enseñó? El Evangelio de el reino. Y te vas a Marcos, y en Marcos 16, ¿verdad? 14 en adelante, también dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Y el que no haya creído y no haya sido bautizado, ¿verdad? Pues ya, ese se perdió. La diferencia entre ese directamente, de ese evangelio, ¿verdad? Porque es el mismo, el de Marcos y el de Mateo, nomás que uno dice una cosa y otro, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces nos da a entender, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo dice que se le dio toda potestad tanto en la tierra como en el cielo. En Marcos no dice eso. Y si te vas a Marcos, ¿verdad? Donde dice, y el que no, se condenó, ¿verdad?
en el de Mateo no dice que se condenó, nomás dice enseñándoles lo que así mismo aprendieron ustedes de mí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver directamente aquí en Romanos 18, fíjate bien. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, de fe. No dice de fe más obras, dice de fe, ¿ok? Dice 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, serás salvo. No está hablando de que si no te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo que si no crees en el Evangelio del reino. No, diferente. Mira, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, salvo. Entonces, por el oír y creer, eres salvo, ¿ok? Por tener fe. ¿Por qué es porque tener fe? Bueno, porque sin fe, ¿verdad? No agradarás a Dios. Entonces quiere decir que es por fe. Y bueno, cuando tienes fe, ¿verdad? Confías plenamente en la persona o en este caso en mi Señor Jesucristo, ¿ok? Dice 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, aquí, ¿ok? Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Nunca habló de bautismo de agua, ni en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni tampoco que tenía que guardar, ¿verdad? En los mandamientos de la ley, ¿verdad? Bueno, como viene siendo el Evangelio del Reino, ¿verdad? Es fe más obras. Bueno, pues no. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver directamente aquí. Quiero ver que vayas a Efesios capítulo 1, versículo 7. Y fíjate lo que dice. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces quiere decir que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjate que lo que dice aquí claramente, ¿ok? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí no habla de tus primeros pecados, de tus últimos pecados, o de la mitad de tus pecados, o de un 90% de tus pecados. No, ahí dice claramente, ok, dice el perdón de pecados, todos, ok, de los que cometiste y de los que sin querer vas a cometer, ¿verdad? De repente tropezaste, cometiste un pecado, pero tú te arrepientes, le pides a Dios que te perdone y Él es justo, ¿ok? Para perdonarte, pero te los perdona cuando eres hija e hijo de Dios, cuando creíste en verdad al Evangelio de la gracia, al que predica el apóstol Pablo. Sus epístolas, sus libros son los que debes de aprenderte más para que sepas cómo es que tú, ¿verdad? Eres ya de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en esta cosa te quiero decir algo. El Nuevo Testamento, ¿ok? Se complementa con el Antiguo Testamento. Es decir, que el Evangelio de la Gracia se complementa con el Evangelio del Reino. Es decir, el Evangelio según Mateo, según Juan, según Marcos y según Lucas, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería explicarte. Ahora, dice entonces que con su sangre preciosa, ¿verdad? Sin sangre no hay remisión de pecados, que se te quede claro eso. Si te llegas a quedar en el arrebatamiento, bueno, pues va a ser necesario que pagues con tu sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y bueno, va a ser que vas a morir tú por mi Señor Jesucristo. Ahora murió Él por ti, no lo aceptaste, no lo creíste, bueno, te quedaste, ahora vas a tener que pagar con tu muerte, ¿ok? Degollada, no sé qué muerte va a ser, bueno, pero porque tiene que haber sangre para que haya remisión de pecados, ¿ok? Dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más, te lo quiero avanzar un poquito. Este es también ahí en Efesios capítulo 1. Ok, leímos el 7 y de ahí brincamos al 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es ese evangelio? ¿En dónde lo encontramos? Bueno, ese lo encontramos en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, a donde el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que así como él lo recibió, así nos lo está entregando, ¿verdad? Que Cristo murió, ¿verdad? Por nuestros pecados, ¿ok? Y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahora, en ese evangelio es en el que tú estás creyendo directamente, en el cual te dice él, ¿verdad? ¿Qué te dice él? Bueno, una vez más en el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ok? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Bueno, porque si no lo creíste, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que una vez que ya te enseñó el evangelio y pues no lo creíste, fue en vano, ¿verdad? Fue en vano. Pero si lo creíste, ¿qué dice aquí? Dice, ah, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No recibes el Espíritu Santo de Dios a no ser que seas ya, que hayas creído en el Evangelio de la gracia, en el que predica el apóstol Pablo, ¿ok? En el que Pablo, siendo apóstol, manda a mi Señor Jesucristo a los gentiles para que dejen de ser gentiles y sean cristianos, ¿ok? Bueno, entonces, una vez más, dice allí 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, cuando él dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellado. Fíjate bien, muchos hermanos en Cristo, que yo no sé por qué tuercen las escrituras diciendo que la salvación se pierde, que ya una vez que cometes pecado, ¿verdad? Pues ya pierdes tu salvación de irte con Dios al cielo. Y bueno, aquí claramente nos dice que eres sellado, ¿no? Cuando ya eres sellada, el sello ese no lo puede abrir nadie más, ¿verdad? Ese sello hasta que va a quien va destinado, en este caso mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver aquí en el versículo que sigue adelante. Te lo quise explicar un poquito para que lo entendieras bien. Fíjate lo que dice en el 14. Dice que es las arras de nuestra herencia. Tenemos una herencia y Él es las arras, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir hasta la redención de la posesión adquirida. Bueno, dice hasta la redención de la posesión, hasta que entre la plenitud de los gentiles, sean cristianos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Adquirida para alabanza de su gloria. Una vez más, para que sea la plenitud de los gentiles, que es la posesión, ¿verdad? Adquirida, es la posición adquirida, la plenitud de los gentiles que van a ser, y bueno, van a ser arrebatados, llevados allá con él, ¿verdad? Y ahí es donde dice, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué por alabanza de su gloria? Porque ya estamos con él allá. La Santa Iglesia ya estamos con él, ¿ok? Mientras no puede ser, ¿verdad? Para alabanza de su gloria todavía no puede ser ya su gloria, su alabanza de su gloria ahorita, porque todavía estamos aquí. Una vez ya llegando hasta con él, ya somos de él y para él, ¿verdad? Estando aquí, bueno, somos de él, pero estamos en el cuerpo de carne y sangre. Pero ya una vez llevados para allá, ahora sí ya allá estamos por siempre con él, ¿ok? Y vamos a estar con él en un cuerpo glorificado que nos va a regalar. ¿Okay? Vamos a tener un cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo cuando apareció a Magdalena, a María Magdalena. ¿Okay? Bueno, y a todos los discípulos. Quiero cerrar con estos versículos, ¿verdad? Juan capítulo 1, 11, y dice así:
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto lo habla él espiritualmente, ¿ok? Porque acuérdate, si no lo has leído por ahí en los videos que he subido, donde digo que dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces, esto es en el alma y en el espíritu, espiritualmente. Y bueno, pues nos va a dar un cuerpo glorificado que no es igual que este, ¿ok? Entonces, quiere decir, lo voy a repetir para que lo entiendas más mejor. Dice Juan 11, Juan capítulo 1, 11, dice, a lo suyo vino a lo suyo con los judíos. Y dice, y los suyos no le recibieron, y los judíos no lo aceptaron, ¿ok? No lo recibieron. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Del evangelio del reino pasa al evangelio de la gracia, como ya te lo dije, ¿verdad? Eso viene, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Ahí viene en la iglesia, ahí empieza. Entonces, cuando de ahí empieza, dice que a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que ya les dio. A ti creíste, ya te dio potestad de ser hijo de Dios. Ya creíste en el Evangelio de la Gracia que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ya eres hijo de Dios. Cuando tú creíste, ¿verdad?, que Él derramó su hermosa, preciosa y santa sangre, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7, ¿verdad?, que Él fue con su sangre preciosa, bueno, ya fuiste hijo de Dios. Cuando tú te fuiste, igualmente, ¿verdad?, a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, donde te dice que por creer en el Evangelio de verdad, por creer, ¿verdad?, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ya fuiste y eras hijo de Dios. O sea, todo eso te lo dio Él en un segundo, nomás porque creíste en creer, pero creer con fe, porque sin fe no puedes agradar a Dios. Entonces, eso es el resultado de lo que viene siendo, ¿verdad?, que ahora, en este tiempo, no lo quieren creer y están menospreciando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el primer capítulo, ¿verdad?, negaron al Padre, ¿sí?, de cuando fue el Éxodo, ¿verdad? Después, cuando vino ya mi Señor Jesucristo para estar con ellos en el milenio, ¿verdad?, también lo negaron, ¿verdad?, lo crucificaron. No lo quisieron. Bueno, ahora, ¿verdad?, la tercera vez que niegan, pero ahora niegan al Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque ellos no creen que tú puedes recibir, o más bien tú no crees que tú puedes recibir el Espíritu Santo de Dios nomás por oír, creer y tener fe al Evangelio de la gracia. ¿Sí? Bueno, esto es la verdad. 3 veces fue negado el Padre en sus 3 edades. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Ok? Las 3 veces. Y aquí está. Pero quise adornarlo de una manera para que si tú dices, oiga, pero yo sí quiero creer, entonces, ¿cómo le hago? Ahí está. Mira, ahí está. Ahí te los puse. Tú vete leyéndole desde donde te nombré a Juan, ¿verdad? Juan 14:1, del 1 al 3. Bueno, allí a donde habla él, ¿verdad?, que dice, creed en Dios, creed también en mí. Muchas moradas hay, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a arreglar morada para ti, ¿ok? Bueno, entonces allí claramente Él está diciendo, ¿verdad?, que creas también en Él. Si crees en Él, bueno, directamente, ¿verdad?, cuando tú ya vienes leyendo los demás versículos de los capítulos de y los versículos que te estoy poniendo, hasta que llegues directamente al último, donde puse a Juan, ¿verdad?, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad?, donde dice que nos da potestad de ser hijos de Dios nomás por creer en Él. Bueno, cuando ya somos parte de su Santa Iglesia, es como nosotros tenemos ya
todo pagado, ya está todo. No tenemos que hacer nada, créemelo, nada, no obras. Ah, no, sí, vamos a hacer obras, pero ya después que somos salvos, siempre salvos, ¿verdad? Que ya somos hijos de Dios, pero no para permanecer nosotros, ¿cómo te podría decir? Para no perder nuestra salvación. No, eso va a ser para que nosotros, lo que yo estoy haciendo ahorita, yo no te estoy cobrando a ti ningún dólar, yo no cobro a nadie ningún peso, yo no le cobro a nadie, lo mío es gratis, gratuito, lo recibí, gratuito lo doy. Y bueno, de igual manera, esto, mi Dios me dice, ¿verdad? Que cuando esté allá en el tribunal de mi Señor Jesucristo, dependiendo de lo que haya yo hecho aquí en la tierra, ¿verdad? En este cuerpo de carne y sangre, bueno, podría ganarme un galardón, podría ganarme una corona, podría ganarme una, etcétera, etcétera. En fin, lo que yo lograse ganarme sería bien, ¿no? Porque algo, de algo a nada, pues algo mejor. Pero de igual manera te digo, esto es lo que yo ganaría. Ganaría en los cielos y no contigo. Ganaría en mi Señor Jesucristo porque Él es el que me va a decir a mí, Raúl, esto hiciste, mereces esto, o no hiciste, o hiciste esto y no mereces nada, etcétera. Pero te digo, yo lo que hago, lo hago por amor a mi Señor Jesucristo, por amor al prójimo, porque Él me dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él te amó, Él ama al ser humano, pero detesta el pecado. Entonces, por eso es que Él mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, se le borren todos sus pecados. Y ya una vez borrados, aunque de repente te sigues equivocando, sigues cometiéndolos, bueno, Él te sigue perdonando porque no te ve a ti, ve a su Hijo, al que murió, al inocente, ¿okay? Al que no conoció pecado, al que murió por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo, pero que sí creímos, ¿ok? Bueno, entonces esto es de verdad lo que yo enseño, que es que 3 veces fue negado el Padre, una en el Padre, una en el Hijo y una en el Espíritu Santo. Bueno, quiero decirte que no completamente, porque en el Éxodo sí llegaron allá a la tierra prometida y bueno, con mi Señor Jesucristo, muchos de los judíos también, digo no todos, pero muchos sí van a ser y son parte ya de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Y de acá de nosotros, los que éramos antes gentiles, también vamos a entrar. Los que siguen siendo gentiles son los que no quisieron entender, los que están negando al Espíritu Santo, ¿ok? Los gentiles ahora niegan al Espíritu Santo porque creen que no es cierto, porque creen que la Biblia es palabra inventada, no es palabra del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, ahí es donde está la verdad, ¿ok? Bueno, esto es todo. Este video quedó largo, pero creo que muy bien entendido para que veas, ¿verdad?, que la Biblia es palabra de Dios y que se va a acabar el tiempo. En este septiembre podemos nosotros agarrar camino a nuestro éxodo, ¿verdad?, allá con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, está en ti, no en mí, no en mi Señor Jesucristo. Está en ti no irte a condenación eterna, o más bien, fíjate, no irte a los juicios de Dios, que posiblemente aguantes, ¿verdad? Aguantes y seas de mi Señor Jesucristo muriendo en su nombre, pero posiblemente no vas a aguantar los juicios que vienen porque dice que son muy fuertes y bueno, te vas a dejar marcar, ¿verdad? Y si te dejas marcar por la bestia en tu mano o en tu frente, bueno, pues ya te perdiste para siempre y vas al lago de fuego. Y si la lograste hacer, bueno, pues qué bueno, porque vas a poder vivir, ¿verdad?, el milenio con mi Señor Jesucristo, y de igual manera, pues vas a poder también morir en su nombre, porque todo tiene que ser así, ¿ok? Morir en su nombre o de ahí levantarte como su pueblo, ¿ok? Bueno, sin más, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, y ve mi próximo video.